Hermanos, bienvenidos a este lugar donde venimos a adorar a Dios, exponernos a su palabra. Hoy, hermanos, comienza, se le denomina la pasión, la semana de la pasión de Cristo, o otros la conocen como la Semana Santa, y es que hoy el Señor Jesucristo, un día como hoy, el Señor Jesucristo entró a Jerusalén montado en un pollino, y con su entrada a Jerusalén se cumplieron las promesas que se habían dado, y estaba a punto de terminar su ministerio en la tierra. Estaba a punto de ser colgado en la cruz, su sangre derramada por amor a nosotros, hermanos, por amor a su pueblo. Y al exponernos hoy en esta palabra, quiero que medite en su vida. Quiero que medite en esa obra majestuosa del Señor Jesucristo, en su amor y en el poder de la cruz, como cantamos hace un momento. El poder de la cruz, el poder de la cruz. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Mateo capítulo 21. Estamos haciendo una pausa en nuestra serie Encuentros Divinos. Primero por motivo del desayuno que ya tuvimos, y ahora por esta semana que estaremos celebrando la última semana del Señor Jesucristo. Y me ha parecido bien traer este mensaje que he titulado La entrada triunfal del Rey, en Mateo capítulo 21, los primeros 11 versículos. Leo la palabra del Señor. Si se pueden poner de pie, hermanos, para honrar la palabra de Dios. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfage, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciendo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, humilde y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Hasta aquí la palabra del Señor. Encomendémonos y pidamos su bendición, hermanos. Padre, te damos gracias por tu hermosa palabra, y gracias, oh Dios, por tu presencia en medio de tu pueblo. Nos encomendamos a ti, oh Dios, suplicando tu bendición ahora que estaremos exponiéndonos a tu bendita y preciosa palabra. Ayúdanos, Señor. Danos, Señor, un corazón que tengamos un terreno donde la semilla caerá, un terreno fructuoso. Dios, ayúdanos a que nuestros oídos estén atentos a tu palabra, sabiendo, Señor, que tú tienes algo que decirnos ahora. Bendice a tu pueblo, Dios mío, y ayúdame a mí a hablar con claridad este mensaje, de modo que todos seamos bendecidos y tú seas exaltado, mi Dios. Gracias, Padre. Nos encomendamos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Puede tomar asiento, hermanos. El relato de este día, al que acabamos de leer,
Nos marca el inicio, como les dije, de la semana de Jesús, de la última semana del Señor Jesucristo en esta tierra antes de que Él fuera crucificado en la cruz del Calvario, hermanos. Para este tiempo ya se aproximaba la fiesta de la Pascua y miles de personas estaban subiendo a Jerusalén en este tiempo ya para celebrar y recordar nuevamente como años tras años lo hacían, el momento en que Dios rescató a su pueblo de las manos de los egipcios. Algunas personas, algunos que han estudiado esta última fiesta, ¿verdad?, en la cual el Señor Jesucristo celebraba, algunos calculan que esa celebración habían podido llegar cerca de 2 millones de judíos uniéndose para celebrar la fiesta de la Pascua. Así es que esta ciudad en estos momentos, querida iglesia, estaba repleta de personas de todas las regiones de alrededores de Jerusalén, subían ahí. Esta ciudad estaba llena. Esta fue la ocasión en que Dios, en su plan soberano, hermanos, eligió para que su Hijo amado entrara montado en un pollino a Jerusalén y así se cumpliera lo dicho por el profeta Zacarías. Jesús muchas veces había venido a Jerusalén ya, pero sabe que ninguna de esas ocasiones Él se propuso hacer lo que en esta ocasión Él iba a hacer. Todo necesitaba estar perfectamente alineado con el plan de Dios. Ya las multitudes para este tiempo estaban ansiosas y desesperadas por un libertador que los librara del yugo de los romanos. Ya sus corazones estaban listos. Las autoridades religiosas en este tiempo del Señor Jesucristo, estaban listas, cada quien en su lugar, para juzgar al Hijo de Dios. Las autoridades políticas, los jueces, todos estaban ya preparados. Los clavos que traspasarían sus manos estaban listos. El árbol del cual se haría aquella cruz ya estaba allí, preparado. Y aquel pollino también, hermanos, el cual llevaría en sus lomos al Hijo de Dios, estaba listo para cumplir también todo conforme al propósito que Dios había determinado para este momento. Ya el momento estaba ahí. Jesús, estando en Betania en este tiempo, en casa de Lázaro, junto con María y con Marta, desde ese lugar envía él a 2 de sus discípulos para que le trajeran un pollino. Y él dice ahí: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino en ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Y así, queridos hermanos, querida iglesia, el Señor Jesús marcó, escuche esto, marcó el inicio de aquella última semana de su vida en esta tierra, antes de que Él fuera crucificado. Hay por lo menos 3 cosas que vamos a analizar acerca de este evento hoy, acerca de esta porción bíblica que hemos leído. En primer lugar, nosotros analizaremos el cumplimiento de este evento, el cumplimiento. En segundo lugar, nosotros vamos a analizar el propósito de este evento. Y en tercer lugar, vamos a analizar la esperanza que este evento traía. 3 cosas: el cumplimiento, el propósito y su esperanza. Veamos el cumplimiento de esta entrada triunfal, hermanos. La entrada de Jesús a Jerusalén montado en un pollino era una de las profecías que
se tenía que cumplir para validar que él era el Mesías prometido. Miren cómo el versículo 4 en nuestro texto dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Hermanos, la entrada de Jesús a Jerusalén montado en un pollino estaba profetizado desde cientos de años atrás, antes de que él cumpliera esta profecía. Aproximadamente 500 años el profeta Zacarías había dicho lo que sucedería cuando el Mesías llegara a esta tierra. Ahora quiero que vayamos, por favor, a la profecía que da Zacarías, y ahí nos vamos a quedar un momento para analizar y recoger algunas características que Mateo y los otros evangelios no nos dan, pero que Zacarías sí narran acerca del Mesías. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Hermanos, quiero que noten cuidadosamente cómo Zacarías aquí está recogiendo estas características que el Mesías tendría en su llegada. En primer lugar, Zacarías le da el título de rey. Esto es importante que conozcamos. El rey sería llamado rey. Hermanos, Jesús es rey. Muchas personas alrededor del mundo saben que solo tienen a Jesús como un profeta o como un buen hombre. Pero la escritura, mis queridos hermanos, lo describen como el rey absoluto. Mateo 2 narra cómo en el nacimiento de Jesús los reyes magos lo buscaban y decían: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque hemos venido a adorarle. Y Apocalipsis 19 dice que Jesús es el rey de reyes. El rey de reyes. Es que, mis hermanos, aquí Zacarías le está dando esta característica, este título al Mesías. Él es el rey. El título de rey se le da al que tiene un imperio, al que tiene un gobierno, al que tiene súbditos. Y Cristo tiene un imperio celestial. Cristo tiene súbditos y Cristo tiene su imperio que reina sobre todo. Y él vendrá, escuche esto, de una manera visible a establecer el reino en esta tierra. Él rige sobre sus criaturas que ante él se postran y lo alaban. Él gobierna sobre su creación. Las estrellas lo obedecen, los cosmos lo obedecen, el mar lo obedece. Él es el rey. Él es el rey. Amén. Amén. Zacarías está diciendo: cuando ustedes vean que aquel que viene montado, escuche esto, cuando ustedes vean que aquel que viene montado en un pollino y que además está haciendo milagros y prodigios, alégrate, alégrate, alégrate. ¿Por qué? Porque ha llegado tu rey. Ha llegado tu rey. ¿Cuántos se alegran, mis queridos hermanos, que este rey ha llegado a nuestras vidas? Amén. Zacarías dice, miren lo que Zacarías, den voces de júbilo, dice Zacarías. Den voces de júbilo, tengan alegría, porque nuestro rey ha llegado. Pero además de rey, observe en segundo lugar cómo Zacarías sigue describiendo a Jesús como justo y salvador. Jesús es el rey
justo. Primeramente, por dos razones. Primero, Él es justo porque en toda su vida, mis queridos hermanos, perfectamente cumplió con la voluntad del Padre. Vivió una vida santificada, manifestaba luz y amor en el mundo. Pero en segundo lugar, también porque Él reinará con justicia. Isaías 32 nos dice que este rey reinará con justicia para siempre. Él no tuerce la justicia. Él es la verdad. Por lo tanto, la escritura lo describe como el justo. Y además, Él es el Salvador porque ha venido a salvar a su pueblo de sus pecados. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar, dice la escritura, lo que se había perdido. ¿Quiénes son los que se habían perdido? Nosotros. El Rey ha venido a buscarnos. El Rey vino a salvarnos. El Rey vino a rescatarnos ¿de qué? De nuestros pecados. El hombre es el que se ha perdido a causa del pecado, hermanos. El hombre es el que se ha alejado de Dios, se ha alejado del único que le da la vida. Y aquí está Jesús, el Rey eterno, el justo, el Salvador, entrando a Jerusalén, montado en un pollino. Y sabiendo, escuche, sabiendo él que dentro de muy poco su sangre sería derramada. Su corona de oro sería cambiada por una corona de espinas. Su trono en el cielo sería cambiado por una cruz. Sus manos recibirían los clavos en esa cruz para que Él pueda salvar nuestras vidas. Pero además de eso, queridos hermanos, aquí en Zacarías nos da una tercera característica de este Salvador. Observe ahí la humildad. Este rey se debería caracterizar por su humildad. Mis hermanos, Jesús perfectamente pudo haber venido, ¿sabe qué? En carros con fuego y ángeles. Perfectamente pudo hacer eso. Pero no lo hizo y en su lugar, escuche, entró la semana de la Pascua montado en un pollino. Si algo caracterizó a nuestro Salvador fue su humildad. La escritura, escuche, habla de Jesús como alguien que se humilló hasta la muerte, dice. Filipenses 2 dice que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue quien nació en un pesebre. Él fue quien lavó los pies de sus discípulos. Él fue quien no tenía, escucha hermanos, dónde recostar su cabeza. Él fue quien no tenía ni una barca donde transportarse, todo era prestado. Es más, sus discípulos tenían más cosas que él. Él fue el que montado en un pollino hizo su entrada en Jerusalén. Y la profecía de Zacarías en estos momentos se está cumpliendo al pie de la letra en la persona de Jesucristo. Mis hermanos, esto debe darnos a nosotros, escuche, primero una confianza tremenda de que cuando Dios dice que va a hacer algo, Él lo cumplirá. Segunda de Pedro 1:19 dice que nosotros tenemos la palabra profética más segura.
Y debemos de estar atentos como una antorcha porque ciertamente lo que Dios ha dicho, lo cumplirá. Esta es nuestra confianza, que sus promesas son en Él siempre sí y amén. Él prometió un Salvador de la simiente de la mujer en Génesis 3 y lo cumplió. Él prometió que el Mesías aplastaría la cabeza de Satanás y lo cumplió en la cruz. Él prometió enviar un Salvador para la humanidad y lo cumplió. Él dijo que el Mesías nacería en Belén y nació en Belén, hermanos. Dijo que reuniría un solo pueblo de toda lengua, tribu y nación, y así lo hizo. Dijo que enviaría su espíritu para que habite en el creyente, y así lo cumplió, hermanos. Él dijo que tendríamos vida eterna en Cristo, y téngalo por seguro que aquel que pone su fe, su confianza en la obra de Cristo, tiene vida eterna. ¿Cuántos esperan, queridos hermanos, con ansias el retorno del Señor Jesucristo? Pues déjeme decirle algo, que Él dijo que regresaría por segunda vez. ¿Y qué cree que va a pasar? Regresará, porque Él lo ha dicho, y todo lo que Él dice, lo cumple. Todo lo que Él dice, lo hace. Porque dice la palabra que Él no es hijo de hombre, que no es hombre ni hijo de hombre para que mienta. Lo cumplirá. Cristo regresará por segunda vez, mis queridos hermanos. ¿Cuántos saben que esto se cumplirá? Amén. Así es que el Señor Jesucristo aquí está cumpliendo lo dicho por el profeta Zacarías, cumpliendo la entrada triunfal montado en este pollino profetizado 500 años antes de que sucediera. Ahora, ¿cuál fue el propósito de esta entrada triunfal? Y esta pregunta nos debe llevar a nuestro segundo punto del sermón. ¿Cuál fue el propósito de esta entrada triunfal? Regresemos, hermanos, si todavía está en Zacarías, regresemos a Mateo 21, nuestro texto principal. Versículos 6 al 9 dice, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y le trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Versículo 8. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba atrás aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado, hermanos, leyendo, por qué el Señor Jesucristo, escuche bien lo que digo, por qué el Señor Jesucristo en estos momentos, justo antes de la Pascua, Él decidió mostrarse de una manera más pública a los judíos? Y aquí hay una razón por la cual Él está haciendo esto en estos momentos. Si ustedes recuerdan bien, si han estudiado los evangelios y ustedes recuerdan bien, el Señor Jesucristo, cada vez que se juntaba una multitud, se retiraba. Juan 6:14 dice que Jesús se retiraba de las multitudes. Marcos 1:35 al 38 nos dice que también Jesús se retiraba de las multitudes. ¿Por qué? Porque su tiempo aún no había llegado. Y una y otra vez cuando estudiamos los evangelios, Jesús decía, mi tiempo aún no ha llegado. Mi tiempo aún no ha llegado. Pero ahora aquí, en nuestro texto principal, es interesante cómo vemos que la actitud del Señor Jesús cambia radicalmente. Y es una actitud ahora diferente. La multitud lo comenzaría a aclamar y él se quedaría ahí para recibir esas alabanzas. Incluso él mandó buscar al pollino para que en ese pollino él entrara. Él se quiso mostrar a todos en este momento. Y este es el gran momento que estaba inaugurando, escuche esto,
estaba inaugurando su muerte. Si ustedes notan en Mateo capítulo 20, justo antes de la entrada triunfal, ahí en sus Biblias, justo antes de la entrada triunfal, Jesús llega a Jerusalén con sus discípulos y los toma aparte y él les comienza a decir en el versículo 18, he aquí, dice la escritura, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Él ya sabía lo que iba a pasar y él dice, vamos allá, vamos a Jerusalén, porque esto va a suceder. Entonces, ¿qué propósito cumple la entrada de Jesús a Jerusalén en el pollino? Bueno, en primer lugar, hermanos, el propósito de la entrada de Jesús en el pollino, como ya lo mencionamos antes, primero fue la señal del cumplimiento de la profecía hecha por el profeta Zacarías. Este evento sirvió con el propósito de validar al Señor Jesucristo como la promesa hecha por Zacarías 9:9. Este era aquel rey glorioso que vendría al mundo y que se distinguiría de cualquier otro rey que jamás hubiera existido en Israel. Ningún otro rey había entrado como el rey Jesús a Jerusalén. Los otros reyes que existieron entraban o en caballos o en otro tipo, ¿verdad? Pero nunca se había dado que un rey entrara en un pollino. Este era el rey profetizado en Zacarías, pero también, por otro lado, este evento, hermanos, sellaría la promesa del Salmo 118. Sí. Por años el pueblo judío, cada vez que se celebraba la Pascua, ellos cantaban con esperanza el Salmo 118. Entonaban con esperanza el Salmo 118. En especial el versículo 26. ¿Qué dice el versículo 16? Bendito el que viene en el nombre de Jehová, decían ellos. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Y aquí en estos momentos, las multitudes gritan con toda su fuerza, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aunque unos días más tarde, hermanos, y esto lo cubriremos en el tercer punto de nuestro mensaje, esas mismas personas que gritaban, bendito el que viene en el nombre del Señor, eran las mismas que le gritarían, crucifícale, crucifícale. De cualquier forma, esto no quita el hecho de que Jesús fuera el rey que había de venir para salvar a su pueblo de sus pecados. En segundo lugar, la entrada de Jesús en un pollino sirvió para llamar la atención de las multitudes que habían subido para adorar en Jerusalén. Hermanos, ¿sabe que nunca antes Jesús había entrado a las regiones montado ni en un burro ni en un caballo? Él nunca había hecho esto para predicar. ¿Cómo andaba el Señor Jesucristo predicando? A pie o en las barcas que le prestaban, pero siempre la mayoría de los días de su ministerio, siempre andaba el Señor Jesucristo a pie. Subía para Samaria, subía a Galilea, pasaba por Samaria, venía a Judá a pie. Pero es interesante que ahora, precisamente en esta última semana, él toma un pollino, pone sus mantos sobre ese pollino y lo monta para entrar en Jerusalén. ¿Por qué? Bueno, porque esto llamaría la atención de todas esas masas de personas y de los líderes políticos y religiosos que estaban. Imagine ese evento, la multitud gritando, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y recuerde que esas no eran 100 personas. Eran masas grandes que se habían juntado ahí. Él quiso llamar la atención en estos momentos. Él quiso llamar la atención
en estos momentos y que estos líderes religiosos y políticos y las masas de personas lo vieran. Ahora él quería exponerse a todos ellos, porque su hora estaba por llegar. En tercer lugar, la entrada de Jesús en el pollino tuvo como propósito preparar el escenario para su arresto. Preparar el escenario para su arresto. Hermanos, esta entrada, como les dije, causó tanta euforia en los religiosos y en los políticos que fue la gota que derramó el vaso para darle muerte al Señor Jesucristo. Estas personas ya traían un odio por él, y ahora lo que ellos estaban viendo, lo que estaban ellos siendo testigos con sus propios ojos, dijeron: hasta aquí, tenemos que darle muerte. Y los políticos y los religiosos, todas estas personas estaban tramando. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 9, dice que los fariseos hablaban entre sí. Los fariseos hablaban entre sí y decían: mira cómo todo el mundo lo está siguiendo. Mira. Pero hermanos, esto era necesario para llamar la atención de todos ellos, porque su hora se aproximaba. En Hechos 4:27 dice la escritura de esta manera: porque en verdad en esta ciudad se unieron, dice, se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús. Esto venía siendo un complot ya. Por un lado, los religiosos tomaron a Jesús como un blasfemo, pero por otro lado, los políticos lo tomaban como una amenaza que se levantaba para usurpar algún poder político. Y de esta manera, mis queridos hermanos, el escenario estaba listo para que todos fueran testigos del sacrificio del Cordero de Dios y del derramamiento de su preciosa sangre. Los jueces que juzgarían al Hijo de Dios estaban puestos ya, cada quien en su lugar. Los clavos ya se habían hecho para atravesar sus manos y sus pies. Todo estaba listo para que Jesús fuera apresado y juzgado. Esto fue el propósito de su entrada montado en el pollino. Y ahora entramos a nuestro tercer punto de este mensaje. Nuestra esperanza de la entrada triunfal del Señor Jesucristo. ¿Por qué razón la entrada triunfal de Jesús es una esperanza para el hombre? Antes de yo contestar esta pregunta, quisiera hacer mención, hermanos, de una falsa esperanza que el texto está aquí hablando y que no es la que Dios quiere que tengamos. Cuando Jesús entró montado en el pollino, las multitudes gritaban: ¡Hosana! ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermanos, esto suena increíble. Esto suena maravilloso. Esto suena como un avivamiento. Pero lamentablemente, la mayoría de estas personas que se encontraban en estos momentos alabando a Jesús, unos días después serían las mismas personas que estarían gritando: ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! ¿Por qué? ¿Por qué? Yo les voy a decir por qué. Porque habían formado estas personas, escuche, una falsa esperanza de la entrada del Señor Jesucristo montado en un pollino hacia Jerusalén. Recuerden, mis hermanos, que ya las actitudes, todas estas personas habían sido testigos
de los milagros que Jesús había venido haciendo. Muchos de estas personas ya lo estaban siguiendo y diciendo, este es el que nosotros necesitamos como libertador. Muchos estaban intrigados de este hacedor de milagros. La Escritura nos revela que le querían hacer rey, pero no rey para sus almas, sino más bien un rey político, libertador. Y es que ahí ellos fallaron cuando no reconocieron quién verdaderamente era Cristo, porque ellos esperaban un Mesías que viniera para libertarlos del yugo de Roma. Uno que se levantara en armas, como aquella ocasión de los macabeos que se levantaron en armas. Ellos querían un libertador así. Ellos esperaban un Mesías político, un libertador político, y su esperanza era totalmente errónea. ¿Cómo se explica el gran cambio de actitud de esta multitud? ¿Cómo explicar, querida iglesia, que un día están gritando, Hosana, 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 y al otro día, crucifícale, crucifícale? Y la única manera de explicarlos es porque Jesús no cumplió las expectativas que ellos se habían creado en sus corazones y en sus mentes. No cumplió con lo que sus deseos de ellos. Mis hermanos, Jesús en su primera venida, escuche, Él no vino para ser un líder político. Él vino para ser el salvador de tu alma. Él vino para rescatarte de las manos del enemigo y de tu pecado. La mayoría de estos judíos estaban más preocupados, escuche, por su independencia del poder político de Roma que de sus propias almas. Este rey no vino para cumplir las expectativas egocéntricas del hombre, que puede ser bastantes, hermanos. Este rey vino para salvarnos de nuestros pecados. Y esa, escuche eso, esa es la esperanza que está aquí sucediendo de la entrada del Señor Jesucristo montado en el pollino a Jerusalén. Desde la caída del hombre en Génesis 3 hasta el momento de la llegada de Jesús, se había mantenido esa esperanza de que el Salvador prometido llegara a esta tierra. Y ahora, aquí, aquel que se había prometido, hermanos, tan solo a unos cuantos días estaría para cumplir todo el plan de redención que se había planeado desde la eternidad. Tan cerca de llegar a la cruz, tan cerca de sellar la victoria, tan cerca de salvar a sus pueblos de sus pecados. Mis hermanos, este mundo, escuche, este mundo necesita esa esperanza. Este mundo necesita a Cristo. Este mundo no necesita decirle que todo va a estar bien. Tú tienes que poner tu fe en Cristo. Colosenses 1:24 dice que Cristo, escuche, es nuestra esperanza en gloria. Cristo, Cristo, Cristo. ¿Saben algo? Estas personas buscaban en Jesús una esperanza errónea. Y a veces yo me pregunto, ¿cuántas personas en las iglesias buscan a Cristo con una esperanza errónea? Que salen al encuentro de Jesús en las iglesias y le cantan coros y le dicen, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y cuando se dan cuenta que sus deseos de sus corazones no fueron cumplidas por Jesús, en los próximos días ni vienen a la iglesia y después están diciendo crucifícale porque no cumplió lo que yo quería.
¿Qué tú estás buscando en Jesús? ¿Cuál es tu esperanza en Él? ¿Qué buscas en Jesucristo? Hermanos, Jesús ha venido para darnos una esperanza duradera, no una esperanza temporal. Él quiere que nuestro gozo no solo sea por un momento, sino que sea un gozo eterno. Y ese gozo solo lo encontraremos cuando entendamos bien el significado de la salvación para nuestras almas. Es ahí que nosotros podemos estar satisfechos en Cristo, en Cristo. Y quiero cerrar este tiempo leyendo Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero. Oremos, hermanos, para poder después tener la Santa Cena. Padre, te damos gracias por tu salvación en Cristo. Te damos gracias, oh Dios, por tu amor en Cristo, que Él se entregó a sí mismo y derramó su preciosa sangre, oh Dios, para rescatarnos de nuestros pecados, que fue muerto, crucificado y resucitó al tercer día, oh Dios, y es coronado Rey de todo. Él tiene todo el poder, la gloria, la majestad. De Él es todo el imperio, y toda rodilla se doblará ante Él, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Salvador, para gloria de Dios Padre, es nuestro Señor. Gracias, oh Dios, por esta palabra. Bendice a tu pueblo, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.